En esta historia de ficción, una mujer creyó que solo estaba pagando el pan y la leche de una anciana desconocida. No imaginó que esa pequeña bondad le traería una advertencia imposible. Cuando su esposo saliera de casa esa noche, no debía tocar la nieve del patio. Le pareció una ocurrencia de alguien confundida por la edad, pero al amanecer, cuando abrió la puerta y vio lo que el blanco había guardado en silencio, entendió que a veces la verdad no llega con gritos, sino con huellas, y que una vida entera puede quebrarse en una sola madrugada. Si alguna vez ustedes sintieron que una señal absurda terminó cambiándolo todo, cuéntenlo en los comentarios. Y si les gustan las historias que hablan de decisiones, errores y segundas oportunidades, dejen su like y suscríbanse para acompañarnos hasta el final. Clara Mendoza tenía 58 años y llevaba demasiado tiempo viviendo una vida que ya no se parecía a una vida, sino a una costumbre. Aquella tarde de diciembre, hacía fila en la caja de la tienda del barrio. Una de esas tiendas pequeñas donde no hacía falta decir el apellido para que la cajera supiera quién era una, qué pan compraba siempre y hasta cuántos sobres de té solía llevar cuando se acercaba el frío. Afuera, la tormenta de nieve cubría la calle con una furia pareja y antigua. Las ventanas estaban empañadas, la gente resoplaba dentro de los abrigos húmedos y todos tenían esa prisa silenciosa de quien solo quiere volver a casa antes de que el clima empeore. Delante de ella había una anciana muy pequeña, doblada sobre sí misma, con un pañuelo de lana desteñido anudado bajo la barbilla y un bolso de cuadros gastado por 2 años. Sobre el mostrador descansaban compras mínimas: una barra de pan, una bolsa de leche, 3 papas, una cebolla, un paquete pequeño de sal. La mujer volcó unas monedas sobre la bandeja y empezó a contarlas con dedos temblorosos, lentos, torpes no por la torpeza de la mente, sino por el cansancio de un cuerpo que había peleado demasiados inviernos. La cajera, una muchacha llamada Patricia, revisó el monto 2 veces y luego alzó la vista con un cansancio amable. «Le falta un poco, señora». La anciana parpadeó. «No puede ser, hija. Lo conté en la casa. Lo conté bien». Volvió a revisar las monedas una por una, como si de pronto fueran a multiplicarse por pena. Detrás de Clara, alguien soltó un suspiro molesto. Más atrás, otro cliente miró el reloj. La tienda era pequeña, la fila crecía, y el aire empezó a tensarse de esa manera triste en la que la pobreza ajena incomoda más por el retraso que por el dolor. Clara observó a la mujer un segundo de más. Vio las manos enrojecidas por el frío, las uñas quebradas, el empeño con que intentaba no deberle nada a nadie. Y sintió un pellizco incómodo, algo que le recordó cuántas veces en la vida había mirado hacia otro lado para no involucrarse, para no sentir, para seguir caminando sin hacerse cargo del peso de nadie. Esa tarde, sin embargo, dio un paso al frente. «Cóbrelo junto con lo mío», dijo, y extendió un billete. «Ya está». La anciana giró despacio, como si el gesto la hubiera sacado de un sueño. «No, hija, no hace falta». Quitó algo, dejó la leche o la cebolla. «Déjelo así», respondió Clara con una sonrisa tranquila. «No es nada». La mujer levantó la vista. Y fue entonces cuando Clara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el invierno, porque aquellos ojos no parecían de una anciana agotada, sino de alguien que veía demasiado. Eran ojos claros, atentos, casi severos, y tenían esa extraña firmeza que hace callar incluso a quien no cree en nada raro. La anciana recogió su comida, apretó el bolso contra el pecho y murmuró: «El bien que se hace no se pierde. A veces vuelve por caminos que una no espera». Clara no supo qué contestar. Pagó sus propias cosas. Guardó las verduras, el pan, unas conservas, la carne para el caldo, y estaba por salir cuando sintió una mano seca aferrarse a la manga de su abrigo. La anciana se había acercado sin hacer ruido.
estaba demasiado cerca. Olía a naftalina, a hierbas secas, a armario antiguo. «Escúcheme bien», susurró con una urgencia que no combinaba con su aspecto frágil. «Cuando su marido se vaya esta noche, no toque la nieve del patio. No la barra, no la pise más de lo necesario. Déjela hasta la mañana». Clara tardó un momento en reaccionar. «¿Cómo dice?» La anciana apretó más fuerte la tela. «No limpie la nieve, aunque él se lo pida, aunque le insista. Déjela quieta. Su vida no depende de la pala, depende de que esa nieve se quede como está. Prométamelo». Fue tan extraño, tan preciso y tan dicho con tanta convicción que Clara respondió por puro desconcierto. «Sí, está bien, se lo prometo». La anciana soltó la manga, asintió satisfecha y salió de la tienda con una agilidad impropia de sus años. En pocos segundos ya era apenas una sombra deshaciéndose entre la ventisca. Durante el camino a casa, Clara intentó reírse del asunto. Se dijo que la mujer debía vivir sola, que quizá estaba confundida, que el hambre y la edad también inventan temores, pero la frase seguía pegada a su cabeza con una insistencia incómoda. No toque la nieve del patio. Vivía con su esposo, Rubén Salazar, en una casa vieja de madera y ladrillo en las afueras de la ciudad, en una zona de calles anchas y lotes profundos donde todavía quedaban gallineros vacíos, árboles frutales y cercas reparadas una y otra vez. La casa había sido de sus padres. Clara la había heredado mucho antes de que el matrimonio empezara a parecerse a un largo invierno sin conversación. Había sembrado rosales junto al porche, peonías a lo largo del camino, un limonero que nunca dio muchos frutos y 2 manzanos que, con paciencia, terminaron por agarrar. Había pintado paredes, arreglado goteras, curado humedad, cambiado cortinas, remendado puertas. No solo vivía ahí, había puesto su vida dentro de cada rincón. Rubén trabajaba conduciendo transporte de carga desde hacía décadas. Conocía rutas, retenes, estaciones de servicio y madrugadas interminables mejor que las caras de sus vecinos. Al principio del matrimonio, esa vida en carretera había tenido algo de sacrificio compartido. Él volvía cansado, sí, pero volvía con historias, con regalos simples de otras ciudades, con ganas de contar y de reír. Con el tiempo, eso se fue apagando. Primero desaparecieron las preguntas, luego las caricias. Después, la costumbre de comer juntos. Más tarde, la necesidad de explicarse cualquier cosa. Y al final quedó una convivencia seca, mecánica, donde ella organizaba su existencia en torno a las salidas y regresos de él, mientras él parecía pasar por la casa como se pasa por una terminal, solo lo suficiente para cambiar de ropa y seguir camino. Aquella tarde, cuando Clara llegó, la casa estaba helada. Dejó las bolsas, encendió la estufa, se quitó el abrigo húmedo y empezó a preparar lo de siempre: caldo para el viaje, carne en un recipiente, tortillas envueltas, café cargado en un termo, pan, algo de fruta. Todo el cuerpo le funcionaba por memoria. Había algo doloroso en esa eficiencia. Cada movimiento demostraba cuántos años llevaba sirviendo una rutina en la que ya nadie le agradecía nada. Rubén llegó cerca de las 6. Entró con nieve en los hombros, dejó marcas de agua en el piso y ni siquiera la saludó con un beso. Era un hombre robusto, de rostro endurecido por el viento y por su propia costumbre de no mostrar nada. A sus 59 años todavía se movía con la seguridad pesada de alguien acostumbrado a la fuerza. Pero en su manera de mirarla ya no quedaba calor. ¿Está todo listo?, preguntó mientras revisaba el teléfono. Casi, respondió Clara. Solo falta cerrar 2 recipientes. Rubén se sirvió té, puso demasiada azúcar, siguió escribiendo mensajes y dijo, sin levantar la vista:
Antes de que se haga más tarde, limpia el patio. Se volvió a tapar el camino. Mañana va a estar peor. La frase cayó sobre Clara con un peso distinto al que habría tenido cualquier otro día. Ella recordó de inmediato la voz de la anciana. «Está nevando duro», dijo con cuidado. «Si lo hago ahora, de todos modos se va a volver a cubrir». Rubén alzó la mirada. No gritó. No hacía falta. Le bastaba con ese tono cortante que convertía cada desacuerdo en una falta. «Hazlo de una vez. No te va a tomar tanto». «Yo no puedo. Salgo en un rato». Clara bajó la vista y siguió acomodando la comida. No respondió. Algo en su pecho se tensó. No sabía si era miedo, cansancio o la absurda sensación de estar obedeciendo a una desconocida en lugar de su propio esposo. Lo cierto es que, cuando Rubén terminó de alistarse, se echó el bolso al hombro y salió con la recomendación repetida. «No lo dejes así, ¿me oyes? El patio tiene que quedar limpio». Ella asintió sin comprometerse. Escuchó el motor del vehículo encender, alejándose por la calle nevada, y se quedó sola con el ruido del viento golpeando las ventanas. Durante varios minutos permaneció sentada en la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que ya no calentaba nada. Miró hacia el patio. El poste junto a la reja apenas lograba abrir un círculo amarillento entre la tormenta. La nieve seguía cayendo espesa, pareja, silenciosa. La pala estaba apoyada contra la pared exterior, donde siempre. Bastaba con ponerse el abrigo, salir, limpiar el camino hasta la reja, despejar un poco la entrada. Lo había hecho decenas de veces. Sin embargo, no se movió. La excusa más razonable era el cansancio. Había tenido un día largo. Los huesos le dolían. La espalda le recordaba la edad y la tormenta no daba tregua. Pero la verdad era otra. Algo la retenía. La advertencia absurda de una mujer desconocida le había dejado una inquietud que no sabía nombrar. No era miedo exacto. Era más bien la sensación de que esa noche convenía no tocar nada, no alterar ese blanco intacto, no borrar lo que el cielo estaba dejando caer. Subió a la habitación sin haber sacado la pala. Se puso un camisón viejo, un suéter grueso y se acostó con un libro abierto entre las manos. No leyó ni una página. Las letras se mezclaban con pensamientos demasiado viejos. Pensó en la distancia que se había instalado entre ella y Rubén, y en lo mucho que tardó en admitir que no se trataba de una mala racha. Pensó en los hijos que nunca llegaron, primero por la esperanza aplazada, y luego por el silencio con que ambos decidieron no volver a hablar del tema. Pensó en la operación que ella había atravesado 3 años atrás, en la recuperación lenta, en el modo en que él se mostró presente solo en lo necesario, como quien cumple una obligación y espera que nadie lo note demasiado. Pensó, sobre todo, en esa amarga costumbre de justificarlo todo. El trabajo lo tiene así, el cansancio lo tiene así, los años lo tienen así. La vida lo tiene así. Siempre algo lo explicaba, y siempre era ella quien terminaba explicándolo. La noche avanzó áspera. El viento silbaba en los marcos de las ventanas. Las tablas de la casa crujían de vez en cuando, como si también ellas recordaran otras tormentas. Clara se levantó una vez para mirar hacia afuera. El patio era una masa blanca, lisa, cambiante. Las rosas secas, el borde del sendero, la base del porche, todo estaba cubierto. Por un instante pensó que era ridículo dejarse influir por una ocurrencia. Por otro, sintió que si salía con la pala cometería una torpeza difícil de explicar, como quien rompe una carta antes de leerla. Se durmió tarde y mal. Soñó con la anciana de la tienda. No la veía entera, solo sus ojos y esa mano delgada apretándole la manga. No limpie la nieve.
repetía la voz una y otra vez, sin levantar el tono, como si no fuera una súplica sino una certeza. Al amanecer se despertó antes de que sonara el despertador. La tormenta había cesado. Había una quietud extraña, densa, esa clase de silencio que queda después de una noche violenta y que hace que cada pequeño ruido parezca fuera de lugar. Clara se echó una bata sobre los hombros, bajó a la cocina y puso agua a hervir. Todavía estaba medio dormida cuando se acercó a la ventana, y entonces se le acabó el sueño de golpe. El patio seguía cubierto por una capa lisa y brillante de nieve virgen, salvo por una secuencia de huellas hondas, claras, incontestables, que partían desde la reja y llegaban hasta la casa. No eran pasos que cruzaban el terreno sin pensar. Alguien había entrado, se había acercado a una ventana, luego a otra y a otra más. Las huellas bordeaban toda la fachada, pasaban por la cocina, seguían hacia un costado, doblaban hacia la parte de atrás, recorrían el perímetro y regresaban a la salida. Era un camino paciente, casi metódico, como si el visitante hubiera estado inspeccionando la casa con detenimiento. Clara se quedó inmóvil, con los dedos clavados en el borde de la ventana. El corazón le empezó a golpear con una fuerza infantil, desordenada. No tuvo que pensar demasiado para entender lo esencial. Alguien había estado en el patio durante la madrugada, mientras ella dormía sola. Alguien había mirado hacia adentro. Alguien sabía que Rubén no estaba. Se apartó de la ventana con la respiración corta. Luego volvió a acercarse, incapaz de dejar de mirar. Las huellas eran grandes, seguramente de hombre, profundas, pesadas. No había desorden en ellas, no había señales de borrachera ni de improvisación. Quien hubiera entrado había actuado con calma. Lo primero que hizo fue revisar puertas y ventanas. Todo seguía cerrado. La cerradura estaba intacta, los pasadores puestos, la reja apenas sostenida por el mismo gancho de siempre. No faltaba nada, y sin embargo, la casa ya no se sentía igual. Los cuartos que conocía de memoria de pronto parecían más oscuros. Cada pasillo tenía una amenaza muda. Pensó en llamar a la policía y dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Que alguien había caminado por su patio y no se había llevado nada? Pero la sensación de peligro no desaparecía, y entonces recordó al oficial del sector, un hombre llamado Tomás Rojas, que llevaba años atendiendo esa zona. Era serio, correcto, y de esos pocos funcionarios que todavía sabían escuchar antes de dar una opinión. Clara buscó su número con manos temblorosas y lo llamó. Tomás contestó al tercer tono. ¿Señora Clara? La voz conocida le dio un poco de aire. Perdone que lo moleste tan temprano. Pasó algo extraño. Anoche alguien entró a mi patio. Dejó huellas por toda la casa. Yo estaba sola. Mi esposo salió de viaje. No sé qué hacer. El oficial guardó silencio un momento, pero no sonó incrédulo. ¿Forzaron alguna puerta? ¿Rompieron algo? No, todo está cerrado, pero las huellas rodean la casa, como si hubiera estado mirando por las ventanas. No salga al patio, no toque nada, voy para allá. Clara se vistió a toda prisa. Mientras esperaba, volvió a mirar las huellas una y otra vez. Cuanto más las veía, peor le parecían. El visitante no había corrido. No había ido directo a una puerta. Se había detenido frente a las ventanas como si midiera, observara, evaluara. Había algo impersonal y frío en esos pasos. No se parecían a los de un ladrón apurado. Parecían los de alguien que había ido a comprobar algo. Tomás llegó poco después. Bajó de la patrulla ajustándose la chamarra y caminó hacia el porche con esa calma de quien ya aprendió a no contagiarse del nerviosismo ajeno. Entró.
La saludó apenas con una inclinación de cabeza y fue directo a la ventana. Luego salieron juntos. El oficial se agachó junto a la primera marca. Examinó la profundidad, la forma de la suela, el largo del paso. Siguió el rastro alrededor de la casa, sin prisa, mientras Clara lo observaba abrazándose a sí misma debajo del abrigo. «Botas grandes», murmuró él. «Suela gruesa. Un hombre alto, probablemente. No parece alguien que viniera a improvisar. Sabía por dónde caminar». Se incorporó y la miró con atención. «Su esposo salió anoche», me dijo. «Sí, poco antes de las 7. Entonces quien vino sabía que usted estaba sola». La frase la atravesó como una corriente helada, porque eso era justo lo que ella estaba pensando y no quería escuchar en voz alta. Tomás le hizo algunas preguntas sobre vecinos, conflictos, extraños recientes, ventas ambulantes, reparaciones. Clara negó todo. En ese barrio casi todos se conocían. Había casas vacías, jubilados, familias que llevaban años viviendo ahí. Nada que explicara una visita así. Fue entonces cuando Tomás señaló la casa de enfrente. ¿Algún vecino tiene cámaras? Clara recordó que doña Emilia, su vecina de enfrente, había instalado una después de un robo en la cuadra. Fueron juntos a tocarle. Emilia abrió todavía en bata, con expresión alarmada. Era una mujer de 70 años, robusta, habladora y buena para enterarse de la vida de todos, pero también de las primeras en llevar sopa cuando alguien enfermaba. Apenas supo lo ocurrido, los hizo pasar sin demora. La cámara de seguridad apuntaba a la calle y alcanzaba a mostrar la reja de la casa de Clara. Tomás manipuló el sistema con soltura, retrocediendo las horas hasta la noche anterior. Los tres quedaron de pie frente al monitor, inmóviles, oyendo el zumbido del aparato y el propio silencio de la casa. El video era granulado, en blanco y negro, con manchas de nieve cruzando frente al lente. Sin embargo, cerca de la medianoche apareció un automóvil oscuro que se detuvo justo enfrente de la casa de Clara. El conductor esperó unos segundos. Luego bajó un hombre alto, con gorro y abrigo voluminoso. Miró a ambos lados, abrió la reja y desapareció en el patio. No estuvo ahí 1 minuto ni 2. Pasaron más de 10. Cuando volvió a salir, cerró la reja con calma, subió al auto y se marchó despacio. Clara sintió que le faltaba el aire. Tomás pausó la imagen varias veces, intentando acercarse a la placa, al lateral del vehículo, a cualquier detalle útil. La nieve y la oscuridad dificultaban todo, pero algo se alcanzaba a distinguir en la puerta del auto. Un logotipo claro, letras grandes, la señal inequívoca de que no se trataba de un carro particular cualquiera. «Parece vehículo de empresa», dijo Tomás. Doña Emilia, que hasta ese momento se había limitado a mirar, frunció el ceño. «Se parece a los coches de una inmobiliaria». Clara giró de inmediato. ¿Una qué? No estoy segura, se apresuró a aclarar la vecina. Pero el mes pasado vino un valuador a ver el departamento de mi hija y traía algo parecido en la puerta. Un logo grande. Por eso lo dijo. Tomás volvió a pausar la imagen, la acercó cuanto pudo y anotó unas letras incompletas en su libreta. Puede ser. Y si lo es, hay una pregunta que importa mucho, dijo sin quitar la vista de la pantalla. ¿Quién pidió que revisaran su casa? Clara sintió que el piso cedía un poco bajo sus pies. Porque la respuesta lógica no existía. La casa estaba a su nombre. No había autorizado ninguna venta, ningún avalúo, ningún trámite. Ni siquiera se le había ocurrido pensar en algo así. Tomás se volvió hacia ella con cuidado. Necesito hacerle una pregunta incómoda.
¿Usted firmó alguna vez un poder para que su esposo pudiera gestionar temas de la casa? No, respondió enseguida. Nunca. ¿Ni hace tiempo? ¿Ni para adelantar un trámite o por si se ofrece? Nunca. El oficial asintió lentamente. Su expresión ya no era solo de sospecha, era de confirmación en proceso. A media mañana ya estaban en el centro de la ciudad, entrando a una inmobiliaria llamada Casa Norte. Tomás había hecho varias llamadas, comparado logotipos y logrado que en una de las oficinas reconocieran la descripción del vehículo. El director, Mauricio Vega, los recibió con una cordialidad tensa, de esas que se sostienen apenas mientras uno cree que la situación sigue bajo control. Tomás mostró la identificación y fue directo al punto. Anoche uno de sus empleados estuvo en esta dirección, dijo, mostrando el papel donde llevaba anotado el domicilio. Necesitamos saber quién lo envió y con qué documentación. Mauricio buscó en unos archivos, revisó el sistema, pidió a un asistente una carpeta. Todo sucedió muy rápido y, al mismo tiempo, con una lentitud insoportable para Clara, hasta que el hombre levantó la vista y dijo algo que le heló la sangre más que cualquier noche de invierno. El servicio fue solicitado por el señor Rubén Salazar. Hay un poder notarial firmado por la propietaria. La propietaria soy yo, dijo Clara, adelantándose un paso. Y yo no firmé nada. Mauricio la miró, confundido, como quien piensa que hay un malentendido doméstico y no un delito. Aquí aparece su nombre completo, su dirección y su autorización para que el señor la represente en trámites relacionados con el inmueble. Le extendió el documento. Clara lo tomó. Ahí estaban sus datos. Ahí estaba una firma que se parecía demasiado a la suya. Ahí está una mentira construida con el cuidado suficiente para pasar por verdad. Sintió náusea. Más que rabia, al principio sintió una especie de vacío. Como si durante años hubiera vivido en una casa cuyo piso no era firme y recién ahora descubriera la grieta. Eso es falso, dijo, en un hilo de voz. Yo no firmé esto. Tomás tomó el papel, lo revisó, pidió el resto del expediente. Había correos, mensajes, una solicitud de avalúo, un reporte de visita y, lo peor, un borrador de anuncio para ofrecer la casa. Ya existía incluso un interesado en comprarla de contado. La operación iba avanzando con rapidez. Si la nieve hubiera sido limpiada la noche anterior, si las huellas no hubieran quedado marcadas, Clara jamás habría sabido que un desconocido había inspeccionado la propiedad y, para cuando todo saliera a la luz, quizá el fraude ya estaría demasiado avanzado. Mauricio empezó a sudar. Juró que ellos actuaron de buena fe, que no estaban obligados a verificar cada poder más allá de lo visible, que el cliente aseguró que su esposa conocía el plan y prefería no involucrarse. Tomás lo interrumpió con una frialdad seca. Entregué copia de todo. Ahora. Mientras el director mandaba imprimir documentos, Clara permaneció sentada, mirando un punto fijo del escritorio. Ya no pensaba en el dinero. Ni siquiera en la casa, al menos no de forma concreta. Pensaba en Rubén llevando papeles falsos, hablando con seguridad, organizando visitas a escondidas, calculando horarios para que ella no viera nada, pidiendo que el evaluador fuera de noche porque de día hay gente en la casa. Era eso lo que más dolía, no la improvisación, sino el plan. No una decisión loca de último minuto, sino una traición preparada con paciencia. Cuando salieron de la oficina, Tomás la acompañó a una cafetería cercana. Clara apenas podía sostener la taza. Vamos a abrir la denuncia formal, dijo él. También voy a pedir que congelen cualquier trámite relacionado con la casa y no le avise a su esposo. Es mejor que crea que todo sigue como él lo planeó. Clara asintió, aunque la cabeza le zumbaba. ¿Por qué haría algo así?
preguntó al fin. 31 años viviendo conmigo. 31 años. Tomás no respondió enseguida. Miró por la ventana, donde la nieve empezaba a volverse barro en las esquinas del centro. A veces la gente no se rompe de golpe, dijo. Se va torciendo en silencio, y cuando una se da cuenta, ya lleva tiempo viviendo con alguien a quien no conocía. En la estación pasó horas dando declaraciones. Repitió los hechos una vez, luego otra, luego una tercera. Firmó. Entregó muestras de su firma real para peritaje. Señaló fechas, horarios, costumbres. Cada detalle parecía arrancarle otro hilo de la vida que creía tener ordenada. Al anochecer, volvió a casa agotada, con la extraña certeza de que el verdadero cansancio no estaba en el cuerpo. Cuando entró a la cocina y vio otra vez el patio, ya no miró solo las huellas. Miró el vacío que había dejado la confianza. Si hubiera limpiado la nieve, pensó, todo seguiría oculto. Rubén regresaría. Hablaría poco. La trataría igual de frío que siempre, y quizás en 2 días aparecería un comprador, un trámite, no hubo otra salida, una historia cualquiera para justificar que ella quedara fuera de su propia casa. Esa idea fue la primera que la hizo llorar. No lloró por amor. Lloró por el tiempo entregado a alguien que la estaba despojando de todo con la misma indiferencia con la que antes pedía más azúcar o dejaba los zapatos sucios junto a la puerta. Esa noche Rubén le escribió un mensaje escueto. Llegué bien, hablamos mañana. Clara leyó la pantalla en silencio y no respondió. Durmió peor que la noche anterior. No por miedo a pasos en el patio, sino por el desfile interminable de recuerdos que de pronto ya no parecían inocentes. Empezó a recordar el dinero que faltaba de vez en cuando y que él justificaba con gastos de ruta. Las llamadas a deshoras que contestaba afuera, los cambios de humor. La irritación constante. La prisa por saber si ella había revisado el correo o firmado algún papel del banco sin mirar mucho. Recuerdos sueltos que antes no formaban dibujo y que ahora empezaban a encajar de una manera feroz. Al día siguiente, frente al espejo, vio a una mujer hinchada de llorar, con canas en las sienes, la piel cansada y los hombros vencidos. Durante unos segundos sintió la tentación antigua de culparse. Tal vez envejeció demasiado. Tal vez se volvió invisible. Tal vez dejó de importarle. Pero ese pensamiento duró poco. Lo cortó con una claridad nueva. Nada de eso justificaba una falsificación, una trampa, un intento de arrancarle la casa donde había vivido toda su vida. No se trataba de belleza, ni de desgaste, ni de desencanto matrimonial. Se trataba de una decisión, y esa decisión había sido de él. Ese mismo día llamó a un abogado para iniciar el divorcio. No fue una llamada dramática. Justamente por eso tuvo tanto peso. Habló con voz serena, explicó lo ocurrido, preguntó qué documentos necesitaba. Colgó y se quedó un rato mirando el teléfono. Había algo casi irreal en asumir que la palabra divorcio, que durante años le pareció lejana, ajena, reservada para otras historias, ahora nombraba la suya. 2 días después, Tomás la llamó. Lo detuvimos esta mañana, cuando volvió a la base de transporte. Clara cerró los ojos. ¿Dijo algo? Confesó lo básico. Hay deudas, apuestas. Préstamos que no podía cubrir. Quería vender rápido, tomar el dinero y salir del problema antes de que usted lo descubriera. A Clara le sorprendió el tipo de dolor que sintió. No era alivio, no era furia pura, era una humillación seca. Durante unas horas había imaginado incluso una explicación sentimental, una segunda vida, otra mujer, algo al menos comprensible desde la fragilidad humana. Pero no,
Rubén había puesto la casa en venta no por amor a otra persona, sino por una mezcla de ambición, desesperación y cobardía. Había apostado no solo dinero ajeno, había apostado la vida de ambos. El proceso legal avanzó con rapidez inusual, porque la evidencia era demasiado clara. El peritaje confirmó la falsificación. La inmobiliaria entregó correos, registros y fechas. El valuador declaró que hizo el recorrido nocturno por instrucciones del cliente, quien insistió en que debía ser discreto y evitar coincidir con la dueña de la casa. La reja, las huellas, la cámara, la documentación, todo armaba un relato preciso. El fraude no había alcanzado a consumarse, pero la intención estaba ahí, completa, desnuda. Rubén no pidió hablar con Clara. Tal vez por vergüenza, tal vez por orgullo, tal vez porque, incluso entonces, seguía creyendo que explicar era suficiente para borrar. En la audiencia evitó mirarla. Recibió una condena reducida por no haberse concretado la venta y por haber admitido los hechos, además de una compensación económica y restricciones legales. A Clara no le importó demasiado la cifra ni el castigo exacto. Lo único que quería era una frontera definitiva entre esa historia y el resto de su vida. El divorcio salió un mes después. Rubén recogió sus cosas un día en que ella se fue a pasar la tarde con una amiga para no verlo. Cuando regresó, la mitad del closet estaba vacía y la casa sonaba distinta. El silencio no era nuevo, pero ahora ya no estaba cargado de tensión. Era solo silencio. Duro al principio, sí, pero limpio. Los primeros días le costó entender qué hacer con tantas horas que antes no le pertenecían del todo. Nadie iba a exigirle la cena a cierta hora. Nadie iba a ordenar que barriera el patio, que preparara un termo, que lavara una chamarra para el viaje. Nadie iba a entrar con botas sucias y dejar la humedad en el suelo como si la casa se arreglara sola. Y aunque esa libertad estaba teñida de tristeza, también traía una sensación tímida de aire nuevo. Doña Emilia empezó a visitarla más seguido. Llevaba pan dulce, noticias de la cuadra y esa forma sencilla de acompañar que no hace preguntas cuando una no quiere responder. Tomás también pasó un par de veces con el pretexto de revisar que todo siguiera tranquilo. Cada vez que se iba, Clara se sorprendía pensando que durante años había vivido con un hombre incapaz de mirarla de frente, y ahora encontraba más respeto en las visitas breves de un oficial ocupado y en el café improvisado con una vecina que en décadas de matrimonio. Cuando terminó el invierno y la nieve empezó a retirarse de los bordes de la calle, Clara se asomó una mañana al patio y vio la tierra negra reapareciendo, húmeda, viva. En los rosales se adivinaban los primeros brotes. Sintió algo parecido a una orden íntima. No podía quedarse quieta. No por valentía heroica, sino porque si se quedaba quieta, iba a hundirse en recuerdos que ya no servían para nada. Se puso a buscar trabajo. No había trabajado fuera de casa en muchos años, y esa realidad le cayó encima con la crudeza de los anuncios. Se pedía experiencia reciente, manejo de sistemas, cierta edad, cierta disponibilidad, cierta soltura que ella ya no sabía si tenía. Durante una semana entera sintió que el mundo había avanzado sin avisarle. Luego apareció una vacante modesta en la biblioteca municipal, auxiliar de medio tiempo. La directora, Nora Beltrán, era una mujer de voz suave y ojos despiertos que entendió más de lo que Clara dijo en aquella entrevista. ¿Experiencia?, preguntó Nora. Con libros, como lectora. Con personas, la de la vida. Con papeles, la de una casa entera, respondió Clara, sin adornarse. Nora sonrió. A veces eso alcanza más de lo que parece. Y alcanzó. La biblioteca era un edificio antiguo, con pisos que crujían, anaqueles altos y olor a papel guardado. Clara aprendió a registrar préstamos, acomodar devoluciones, reparar cubiertas,
orientar a adolescentes que buscaban novelas obligatorias y a jubilados que iban por historia, cocina o poesía. Había una paz especial en ese lugar. Nadie le exigía que adivinara el humor de otra persona. Nadie usaba el silencio como castigo. Allí el tiempo tenía otro ritmo, y a Clara le hizo bien sentir que todavía podía aprender algo nuevo sin que eso estuviera al servicio de nadie más. Poco a poco empezó a hacerse conocida entre los visitantes frecuentes. Una mujer llamada Ofelia se quedaba conversando unos minutos cada vez que devolvía libros de romance. Otra, Teresa, preguntaba siempre por memorias y biografías. A veces llegaban juntas a la hora del cierre y se quedaban hablando en la puerta, como si la vida les hubiera enseñado a reconocerse entre heridas parecidas. Fue Ofelia quien un día, sin rodeos, le dijo: «No se le nota todavía, pero usted ya salió del peor sitio». Clara sonrió con tristeza. ¿Y cuál era ese? El lugar donde una se convence de que no merece otra cosa. Esa frase le quedó dando vueltas toda la semana. Con el paso de los meses, la rutina se fue llenando de cosas pequeñas que antes no entraban en su mundo. Aceptó ir con aquellas mujeres a un concierto de canciones antiguas en la Casa de Cultura. Hacía años que no salía de noche por gusto y no por obligación. Se sentó entre ellas, escuchó melodías de su juventud y sintió algo insólito. No estaba esperando a nadie. No tenía el reloj puesto en función de un marido, de un viaje, de una cena. Estaba simplemente ahí. Presente. Después del concierto fueron a un café modesto y hablaron durante horas. Ninguna presumía felicidad perfecta. Una era viuda, otra se había separado tarde, otra había pasado la vida cuidando familiares enfermos y recién ahora empezaba a pensar en sí misma. Clara oyó historias de decepciones, de miedo, de renuncias, pero también de mujeres que, a una edad en la que muchos solo esperan resignación, todavía eran capaces de estrenarse. Volvió a casa con una sensación extraña, no de alegría plena, todavía no, pero sí de posibilidad. Empezó a hacer una lista de deseos aplazados. No eran metas grandiosas. Quería aprender a dibujar, ordenar el jardín, viajar sola aunque fuera a la ciudad vecina, leer sin interrupciones, tomar un curso básico de inglés solo para probarse que aún podía. Cada deseo parecía pequeño, pero juntos construían una verdad enorme. Por primera vez en décadas, sus planes no dependían del permiso ni del humor de nadie. Se inscribió en un taller de dibujo 2 veces por semana. Las primeras clases le dieron vergüenza. Sus líneas temblaban, las proporciones salían torcidas, las sombras parecían manchas. Pero la profesora, una mujer joven llamada Elisa, repetía algo que Clara necesitaba escuchar en otros aspectos de la vida. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de quedarse hasta que la mano deje de tener miedo. La frase también le sirvió fuera del papel. En mayo se animó a viajar sola un fin de semana. Fue una salida corta, apenas a una ciudad cercana con museo, plaza y calles peatonales. Sin embargo, para ella tuvo el tamaño de una hazaña. Caminó sin que nadie la apresurara. Se sentó a tomar café donde quiso, miró vitrinas, compró un cuaderno nuevo para apuntar ideas y sintió esa clase de libertad callada que no necesita testigos para ser real. En la casa, mientras tanto, el jardín empezó a responder. Las peonías brotaron primero. Luego los rosales. Clara pasaba los fines de semana podando, removiendo tierra, colocando bordes nuevos en los canteros. A veces se sorprendía tarareando mientras trabajaba. A veces seguía llorando de repente, sin aviso, al encontrar una camisa vieja de Rubén al fondo de un cajón o al recordar cómo había sido capaz de planear la venta de la casa mientras ella le servía sopa. Pero ya no eran lágrimas que la dejaban inmóvil. Eran parte del deshielo.
Una tarde de junio, mientras regaba las plantas del porche, doña Emilia se sentó a su lado y volvió a sacar el tema de la anciana de la tienda. Pregunté por ella otra vez, dijo. Nadie sabe quién era. Patricia, la cajera, me juró que solo la vio esa vez. Clara dejó la regadera sobre el suelo. Yo también he pensado mucho en eso. Hay gente que diría que fue una coincidencia, continuó la vecina. Pero yo ya viví lo suficiente para saber que algunas coincidencias llegan con demasiado tino. Clara sonrió apenas. Tal vez era solo una mujer observadora. Tal vez, concedió Emilia. O tal vez el bien que una hace abre puertas que no ve. Clara no discutió. Miró el patio, ahora verde en algunas esquinas, lleno de vida donde meses antes solo había nieve y miedo. Pensó que quizá nunca sabría quién fue aquella anciana ni cómo supo lo que dijo. Quizá no hacía falta saberlo. Lo importante era que la advertencia había llegado justo cuando debía llegar, y que ella, por una vez, había obedecido algo que no podía explicar. Con el tiempo entendió otra cosa más dolorosa y más útil. La nieve no había salvado solo su casa. Le había mostrado el tamaño del engaño antes de que fuera demasiado tarde. A veces una descubre la verdad de manera brutal, y sin embargo, esa verdad termina siendo una forma de rescate. Porque seguir viviendo dentro de una mentira, aunque resulte más cómodo, también es una manera de perderse. Un domingo al atardecer, Clara abrió la caja donde guardaba las fotografías viejas. No para lastimarse, sino para mirarlas sin engaño. Ahí estaba la muchacha de 20 años que creyó que el amor consistía en esperar. Ahí estaba la mujer de 30 que aún pensaba que el silencio era una mala temporada. Ahí estaba la de 40 y tantos, cansada y enferma, tratando de no estorbar. Y ahí estaba también, por fin, la mujer de casi 60 que había tenido que perder un matrimonio para encontrarse a sí misma. No rompió las fotos, no necesitaba venganza. Solo cerró la caja y la guardó en el altillo. Hay cosas que no merecen estar a la vista todos los días, pero tampoco necesitan ser negadas para siempre. Tomás siguió viéndola de vez en cuando, siempre con respeto, siempre con esa prudencia de quien conoce el peso de ciertas heridas. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, él observó el patio en silencio y dijo: Lo que más impresiona de este caso no fue la falsificación, fue lo cerca que estuvo todo de salirle bien. Clara miró la ventana. Si yo hubiera barrido la nieve, no me habría enterado. Exacto. Durante mucho tiempo pensé que había sido una desgracia descubrirlo. Ahora creo que la desgracia era no saberlo. Tomás asintió. Hay verdades que duelen como una caída. Pero quedarse sin verlas sale más caro. Esa noche, cuando se fue, Clara se quedó pensando la frase mucho tiempo. Tal vez por eso, cuando alguien en la biblioteca le preguntaba después cómo había hecho para seguir adelante, ella no respondía con discursos grandes. Decía algo sencillo. Un día entendió que lo peor no era quedarse sola, sino quedarse donde ya no había respeto. El verano trajo tardes más largas, el olor de las flores abiertas y nuevas costumbres. Clara tomó la decisión de pintar la cocina de un color claro que Rubén habría considerado inútil. Cambió unas cortinas. Compró una lámpara distinta para la sala. No eran solo arreglos de casa. Eran marcas de territorio recuperado. Por primera vez en muchos años, ese hogar volvió a parecer suyo no por papeles ni por herencia, sino por presencia. En la biblioteca organizó un pequeño círculo de lectura para mujeres del barrio. Empezaron siendo 4 y luego fueron 7. Hablaban de novelas, sí, pero terminaban hablando de vida, de miedo, de decisiones postergadas. Clara descubrió que escuchar también sana cuando una deja de escuchar solo los problemas de los demás y empieza a reconocer su propia voz entre otras voces.
A veces, ya entrada la noche, todavía la asaltaba un pensamiento. ¿En qué momento exacto Rubén dejó de ser el hombre con quien ella había soñado? Nunca encontró una respuesta total. Quizá nadie cambia de un día para otro. Quizá lo que cambia es la capacidad de la otra persona para seguir justificándolo. Lo que sí supo fue que ya no quería gastar más energía en esa pregunta. No le devolvería los años. No le explicaría la traición y no haría más ligera la memoria. Había preguntas que merecían quedarse sin respuesta para no seguir ocupando espacio. Una mañana de agosto, mientras ordenaba devoluciones, encontró dentro de un libro un papelito olvidado con una frase subrayada. La vida no siempre avisa con palabras. A veces solo deja señales para quien todavía sabe mirar. Clara sonrió. No supo quién había marcado eso ni cuándo. Se guardó el papel en el bolso como si fuera un guiño privado de un mundo que, de cuando en cuando, sabe ser misterioso sin volverse cruel. Esa misma tarde, al volver a casa, se detuvo un instante en la puerta antes de entrar. El sol caía sobre el patio, y el sendero de piedra que meses atrás había quedado enterrado bajo la nieve volvía a verse entero. Clara pensó en la noche de las huellas, en el terror, en la humillación, en la rabia. Pensó también en la tienda, en la anciana, en unas compras pequeñas pagadas sin esperar nada a cambio. Y comprendió que tal vez así funciona a veces la vida. Una mano se tiende por compasión, otra responde con una advertencia, y entre esos gestos aparentemente menores se decide un destino entero. No volvió a ver a la anciana. Patricia, en la tienda, seguía diciendo que nunca más regresó. Doña Emilia mantenía la teoría de que había sido una especie de enviada del destino. Tomás prefería llamarlo coincidencia útil. Clara ya no necesitaba ponerle nombre. Hay hechos que uno no resuelve, solo agradece. Con los meses dejó de contar los días desde el divorcio. Esa fue quizá la señal más clara de que estaba avanzando. El dolor seguía existiendo, pero ya no ocupaba el centro de la mesa. Había sido desplazado por otras cosas. El olor del café temprano, los lectores que preguntaban por recomendaciones, las charlas con sus nuevas amigas, los bocetos torpes que empezaban a parecer dibujos, el jardín recuperado, la extraña alegría de elegir su propia cena sin pensar en la ruta de nadie. Y cuando a veces le tocaba mirar atrás, ya no veía solamente la traición. Veía también a la mujer que soportó demasiado y aún así encontró fuerza para no hundirse. Veía a la mujer que aprendió tarde, sí, pero aprendió al fin, que el amor sin respeto termina pareciéndose a un cuarto helado. Una puede acostumbrarse, pero nunca deja de tener frío. Tal vez esa sea la parte más silenciosa de esta historia de ficción. No fue la caída de un matrimonio lo que terminó definiendo Clara, sino lo que hizo después del derrumbe. No gritó, no se volvió amarga, no convirtió su herida en una prisión. Se permitió llorar, denunciar, cerrar una puerta y abrir otras. Y entendió que empezar de nuevo no siempre llega con entusiasmo. A veces llega con cansancio, con temblor y con el corazón roto. Pero llega igual, porque hay inviernos que no vienen a destruirlo todo. Vienen a dejar visible lo que estaba pasando en la noche. Y cuando amanece, aunque duela, una por fin puede decidir qué camino seguir. Si esta historia les dejó algo, cuéntenos en los comentarios si alguna vez ustedes también descubrieron una verdad justo a tiempo, o si reconocen en esta mujer a alguien cercano. Si quieren seguir acompañándonos en relatos como este, dejen su like, suscríbanse y quédense con el próximo video que aparecerá en las pantallas finales.